Antes de dar lectura, desde ahora advertir que esta carta o este pasaje que nos corresponde el día de hoy es probablemente el pasaje más complicado de las dos cartas, tanto para entender como para predicar. Usted dirá, pastor, pero ¿qué tipo de ánimo es eso? ¿Qué palabras son esas antes de una predicación? No se lo digo para que se asuste, pero sí para que esté alerta y preste mucha atención. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y cuando lo tengas y me responde con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amado Padre, en textos como estos, Señor, y en toda tu palabra, reconocemos que tu sabiduría, Señor, va mucho más profundo de lo que nuestras mentes pueden llegar. Y, Señor, en vez de entristecernos por eso, en vez de entristecernos porque no podemos comprender del todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho, nos inclinamos y te adoramos por ello, Señor. Padre, qué indigno fueses tú de nuestra adoración si pudieses entrar y caber por completo en nuestras mentes. Qué indigno fueses tú de ser adorado si fueses tan pequeño como nuestra mente. Pero gloria a ti, que eres mucho más grande, y por eso te adoramos, Señor. Porque tú eres aquel que lo llena todo en todos. Y, Señor, queremos el día de hoy pedirte que a través de tu Santo Espíritu obres en nosotros para encontrar deleite y para encontrar consuelo en estas palabras, para encontrar ánimo y sobre todo, Señor, para que el que esté aquí perdido pueda ver salvación en este pasaje. Te pedimos, Señor, que ya sea que entramos salvos, Señor, que salgamos más maduros de lo que entramos, y a los que entraron perdidos como ciudadanos del infierno, que salgan como ciudadanos del cielo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Cuando nosotros resumimos
la manera en la que el apóstol Pablo comienza a describir el tema de los últimos tiempos, o como se dice en la teología, cuando vemos el tema, cómo Pablo habla acerca de la escatología, o cómo habla acerca de la doctrina de los últimos tiempos, una de las cosas que nosotros podemos ver es que para Pablo, cuando tocaba estos temas, cuando hablaba acerca del fin de los tiempos, acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, usualmente Pablo lo hablaba desde una perspectiva muy distinta a lo que estamos acostumbrados a hablarlo nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si el día de hoy usted quisiese levantar un debate entre dos cristianos o entre cuatro cristianos, si usted quisiese verlos debatir, si usted quisiese verlos hasta pelear muchas veces, desesperados los unos con los otros, muchas veces lo único que tendría que hacer es sacar estos temas de los últimos tiempos a la luz. Lo único que usted tiene que... Le voy a decir cómo hacer pelear a cristianos, pero no los haga pelear. Lo único que usted tiene que hacer para hacer pelear a cristianos es preguntarles, ¿qué creen ustedes sobre la segunda venida de Cristo? Ahí vamos a ver que los cristianos tienden a pensar de maneras distintas, tienden a tener distintas posturas, y no que eso esté mal. Sin embargo, cuando nos enfocamos mucho en estas posturas tan distintas, podemos perder de vista el propósito por el cual Pablo escribió acerca del final de los tiempos. Si nosotros fuésemos a resumir cómo Pablo habla del fin de los tiempos en esta carta, en la carta de Primera de Tesalonicenses que estudiamos hace poco, algo que notaríamos es que para Pablo este tema, más que ser controversial, era un tema pastoral. Es decir, Pablo no estaba levantando polémicas, ni Pablo tampoco estaba escribiendo tratados teológicos en los que estaba plasmando sus posturas escatológicas, no. Cuando nosotros vemos la manera en la que Pablo hablaba de estos temas, siempre era de una manera bastante práctica. Y en el libro de Tesalonicenses podríamos decir que Pablo ha tenido dos propósitos. Por un lado, ha utilizado este tema de la segunda venida de Cristo. El hecho de saber que Cristo viene, para Pablo debe llevar a los cristianos a vivir de una manera en santidad. Es lo que vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 en adelante, donde Pablo dice que debemos vivir de una manera santa como Él es santo, sabiendo que un día Él viene y debemos buscar estar de manera irreprensibles delante de Él para los que hemos creído en Cristo. Por otro lado, el mismo apóstol Pablo, cuando habla de este tema, y eso es lo que me quiero enfocar el día de hoy, más que utilizar este tema de una manera polémica, lo utiliza para animar a una iglesia sufriente. Es decir, la iglesia de Tesalónica estaba llena de sufrimiento. ¿Y cuál fue la solución de Pablo? Les voy a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo. Literalmente había cristianos muriendo, cristianos que muy posiblemente estaban en persecución continua. ¿Y cuál fue la solución de Pablo? ¿O qué fue lo que Pablo hizo por estos cristianos? Dijo, les voy a hablar de escatología o de los últimos tiempos. Que dicho sea de paso, hermano, déjeme decirle entre paréntesis, si usted quiere saber qué tan bíblica es su postura escatológica, pregúntese cuánto consuelo puede traer esa postura en medio del sufrimiento. ¿Cuánto consuelo puede traer esa postura que usted tenga, lo que sea que usted crea acerca de los últimos tiempos? La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué consuelo trae esta postura a un cristiano que se encuentra sufriendo? Si la respuesta es ninguna, eso no puede estar correcto. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos tiempos, la doctrina de los últimos tiempos siempre se habló en contextos de sufrimiento. La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo, Pablo les habló de los últimos tiempos. Las iglesias de Asia estaban sufriendo, el apóstol Juan les escribió Apocalipsis. Así que la escatología y el sufrimiento van de la mano.
¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esta esperanza para poder esperarle, para poder confiar en Él, para poder descansar en Él y para poder vivir y morir por Él. Por eso es que la doctrina de la escatología no solamente es una doctrina teórica. Pablo con esta doctrina la ha enfatizado tanto porque la misma doctrina que nos recuerda que un día vamos a estar en la presencia de Dios en el cielo, la misma doctrina que nos recuerda que un día Cristo volverá por nosotros para llevarnos a su presencia por la eternidad, es la misma doctrina que nos ayuda desde el día de hoy a sufrir como ciudadanos del cielo. Lo que yo entienda acerca de esta doctrina me ayuda a recordar que un día iré al cielo y me ayuda a recordar que debo sufrir como ciudadano del cielo. Pablo mismo dijo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, note cómo lo dice Pablo, tengo por cierto que las aflicciones, el sufrimiento del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo, yo no solamente sé que voy al cielo, yo no solamente sé que Cristo vuelve por mí para llevarme a su presencia, no, yo desde ahora vivo y sufro como ciudadano del cielo. Hay una gran diferencia. Los ciudadanos de la tierra sufren esperando que los mejores tiempos vengan, esperando, como hemos dicho, que las vacas flacas pasen y el tiempo de las vacas gordas llegue. Los ciudadanos del cielo sufren sabiendo en quién han creído. Sufren sabiendo en quién vuelve. No solamente un día nosotros pondremos nuestros pies en el cielo, sino que desde ahora sufrimos sabiendo que Dios ha puesto su presencia en nosotros. Hermano, ese es el punto de Pablo. Está diciendo a los tesalonicenses, sufran sabiendo que un día pondrán sus pies en el cielo, pero desde ahora ya Dios ha puesto su presencia dentro de ustedes. No están sufriendo solos, no están sufriendo sin esperanza como el resto del mundo, están sufriendo, y cuando ustedes vean a Cristo llegar, algo que verán es que los sufrimientos de estos tiempos, los sufrimientos del día de hoy, no son dignos ni siquiera de compararse con el tiempo venidero en su presencia. Así que Pablo habla mucho acerca de la segunda venida de Cristo, porque la manera en la que nosotros entendemos su segunda venida nos ayudará a sufrir de manera correcta. Así que el primer punto es entender la segunda venida de Cristo. Recuerde esto, la manera en la que usted entiende la segunda venida de Cristo le ayudará principalmente a sufrir, no a vivir su mejor vida ahora, sino a sufrir de manera correcta por el Señor Jesucristo. Por eso note que Pablo en los versículos 1 al 2 comienza haciendo una aclaración a esta iglesia. Note cómo comienza Pablo, pero con respecto a la venida, a la escatología, a la segunda venida del Señor Jesucristo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo inicia este pasaje con una advertencia, con un pero, y casi siempre cuando usted esté leyendo al apóstol Pablo y el apóstol Pablo ponga un pero, póngale mucha atención, porque los peros de Pablo eran bastante pesados usualmente. Así que Pablo inicia con una advertencia, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la razón por la que comienza animándolos a que no sean sacudidos o a que no sean desviados, es porque al parecer dentro de esta iglesia se estaba infiltrando una falsa doctrina acerca de la venida del Señor Jesucristo.
Al parecer, dentro de la iglesia había ya sean falsos maestros o ya sea falsas interpretaciones de la palabra de Pablo. Y al parecer la falsa enseñanza que había en esta iglesia eran de falsos maestros que estaban diciendo que ya el Señor Jesucristo había vuelto y se había olvidado de los tesalonicenses. Póngase un momento en los zapatos de los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran una iglesia que estaba sufriendo, era una iglesia que les estaban posiblemente matando familiares, y de pronto alguien corre el rumor de que Jesús ya volvió, de que ya resucitaron los muertos, de que Jesús ya está reinando en el cielo con su pueblo, que ya todos los cristianos se han reunido con Jesús nuevamente, y les hacen creer que Cristo se olvidó de los tesalonicenses. Póngase a pensar por un momento qué desesperación sentían estas personas de pensar: Cristo volvió a la tierra y nos olvidó. Cristo volvió por los cristianos y nos olvidó. Ya no existe más esperanza para nosotros. Así que Pablo está solucionando este problema en esta parte. Por eso note cómo Pablo los advierte, les dice que no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carne. No sabemos, pero posiblemente había personas que estaban dando palabras falsas acerca de la venida de Cristo. Posiblemente había personas que estaban escribiendo cartas, haciéndose pasar por Pablo y diciéndoles: queridos tesalonicenses, quiero dejarles saber que Cristo ya volvió y se olvidó de ustedes. No sabemos qué era exactamente lo que pasaba, pero note que Pablo les dice que no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carne. Aquí debemos preguntarnos: ¿a qué se refiere Pablo cuando advierte a esta iglesia de que no se deje engañar por un espíritu? ¿Será que Pablo está diciendo que en la iglesia de Tesalónica se aparecían espíritus y comenzaban a predicar un falso mensaje? ¿O será que Pablo está diciendo que en la iglesia de Tesalónica se aparecían espíritus y mandaban cartas? A veces uno podría pensar eso. Se apareció un espíritu en Tesalónica y ese espíritu les echó mentiras. Pero no, hermanos, no está diciendo Pablo que un espíritu literalmente. La razón por la que Pablo dice que no se dejen engañar ni por espíritu es porque aunque había falsos maestros que estaban predicando mentiras y distorsionando la verdad, la razón por la que Pablo les llama espíritus es porque aunque los falsos maestros que predican mentiras son de carne, los mensajes que ellos predican tienen un origen espiritual. No sé si alguna vez lo había pensado. Pero ¿de dónde vienen los mensajes de los falsos maestros? ¿De dónde viene el mensaje de los mormones? ¿De dónde viene el mensaje de los testigos de Jehová? ¿De dónde viene el mensaje de los que predican este evangelio que no es evangelio de la prosperidad? ¿De dónde viene? ¿Quién aconseja a Cash Luna? ¿Quién le ayuda a preparar sus sermones? ¿Quién aconseja a todos estos hombres que roban dinero a la gente? ¿Quién es el que les aconseja cómo preparar un sermón? Pablo dice: un espíritu. ¿Quiere decir que tienen comunión con los espíritus? No necesariamente. Note algo similar a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. ¿De dónde vienen las mentiras? Hágase esa pregunta un momento. ¿De dónde vienen las mentiras que predica un falso maestro? ¿De dónde vienen las mentiras que predican las sectas? ¿Y de dónde vienen las mentiras que creen los falsos cristianos? 1 Timoteo 4:1. Noten lo que el apóstol Pablo dice. El Espíritu, este es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y noten, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, Pablo dice: no se dejen engañar por espíritu. ¿Por qué? Porque todo falso mensaje, aunque es predicado por una persona de carne y hueso, todo falso mensaje tiene su origen en la mente de Satanás mismo. ¿Qué es Satanás? Un espíritu.
¿Dónde nace el mensaje de estos falsos maestros que trataban de engañar a la iglesia de Tesalónica? Piénselo de esta manera: el mismo Satanás que en el principio trató de engañar, o el mismo Satanás que distorsionó la palabra en el jardín del Edén y engañó a Adán y a Eva, es el mismo Satanás que continúa hablando el día de hoy a la iglesia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Ahora no habla como víbora, ahora habla a través de estos falsos maestros. Lo que está diciendo Pablo es: cuídense de estos falsos maestros, porque estos falsos maestros son literalmente los pies y la boca de Satanás en la tierra. Piénsalo de esta manera: ¿por qué Pablo aquí les llama espíritus? Bueno, si el día de hoy se presentasen detrás de este púlpito el diablo y les dijese: buenas tardes, gracia eterna, soy el diablo y vengo a confundirlos, ustedes dirían: yo me voy de aquí desde que escuchar que es el diablo. Si dijese: soy el diablo y vengo a confundirlos, todos saldríamos corriendo. Pero si dijese: soy una persona con cierto carisma, soy una persona agradable, soy una persona que te va a alimentar lo que quieres escuchar, soy una persona que va a utilizar la escritura aún y la voy a retorcer sin que tú te das cuenta, ahí fácilmente caen. Así que, ¿por qué es que Pablo le llama espíritus a estos falsos maestros? En este sentido les llama espíritus porque de la misma manera que Satanás distorsionó la escritura, distorsionó la palabra de Dios para engañar a Adán y a Eva, estos hombres distorsionaban la palabra de Dios para engañar a la iglesia. Por eso, hermano, déjame hacer una advertencia. Esta advertencia nunca estará de más y por favor, préstale mucha atención a las palabras de Pablo que está diciendo aquí: toda falsa enseñanza nace en la mente y en el corazón de Satanás. Toda falsa enseñanza que no va en armonía con la palabra da a conocer los deseos de Satanás. Y mi hermano, cada vez que un falso maestro predica, el primero que dice amén no es la iglesia que lo escucha. Cada vez que un falso maestro predica, no es la iglesia la primera que aplaude. No, cada vez que un falso maestro predica, Satanás y el infierno están aplaudiendo. Así que el primer paso es: cuida lo que escuches. Cuida lo que escuchas, porque al parecer esta iglesia había sido enseñada por Pablo y fue enseñada por Pablo y después engañada. Hermanos, si a esta iglesia la enseñó Pablo y luego la engañaron, créame usted que a mí me gustaría decir que yo soy por lo menos la mitad de lo que fue Pablo, pero no lo soy. Si a esta iglesia la enseñó Pablo, fue una iglesia ejemplar, fue una iglesia como ninguna otra en el Nuevo Testamento, es la única iglesia que se dice es ejemplar. Si la enseñó Pablo y después la engañaron, la posibilidad de que venga un falso maestro y te engañe a ti no está muy loca, que digamos. Tú podrías estudiar con el mejor predicador de los Estados Unidos y aún ahí tendrías que tener cuidado de que no te engañen. Por eso Pablo les dice: hermanos, no se dejen engañar. Hermanos, yo ya les enseñé, ustedes arraíguense a lo que escucharon de mí, ustedes no presten atención a estos espíritus. Antes de ustedes decir amén a la voz de cualquier predicador, hagan como los de Berea, que eran más nobles y que escudriñaban las escrituras para ver si lo que decían era verdad. Cuando los de Berea escucharon predicar a Pablo, le dijeron: Pablo, qué buen sermón, gracias. Ahora déjame leer la Biblia a ver si tú tienes razón. Hermanos, si Pablo fue examinado con ese vigor, si Pablo siendo el predicador por excelencia, si Pablo siendo un apóstol, la iglesia se sentó y le dijo: Pablo, déjame ver si lo que tú dices es verdad. Si Pablo fue examinado con ese vigor, mucho más vigor debería haber sobre nosotros el día de hoy. Si tú no deberías estar aquí sentado pensando en que lo que yo te digo es verdad. Gracias por la confianza, pero a veces la confianza ofende. Porque si tú das por sentado que yo no me puedo equivocar, si tú ni siquiera eres capaz de traer una Biblia, sentarte, abrirla, escuchar lo que yo estoy diciendo y filtrarlo a través de la Biblia, hermano, déjame decirte que posiblemente eres una presa muy fácil para ser engañado. Pastor, usted no sabe cuántos videos yo he visto en YouTube. Yo he escuchado a tanto buen predicador que a mí no cualquiera llega y me engaña. Ellos escucharon a Pablo y los estaban engañando. No tenían YouTube,
pero escucharon a Pablo y los estaban engañando. Así que, hermano, que esto sea un abrir de ojos para saber. Nuestra lealtad es con la palabra, no con el pastor. Yo no necesito que tú me tengas lealtad. De hecho, si tú me tienes lealtad a mí más que a la palabra, eso es una señal de que el ministerio que yo hago es un total fracaso porque he traído atención hacia mí, no hacia la palabra. ¿Tú quieres ofenderme? Dime, pastor, yo le creo a usted todo lo que usted dice. Y ya me ofendí. Ya me habrás hecho dudar de que debo de estar aquí. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para que tú creas lo que yo digo. Yo estoy aquí para que tú creas lo que Dios ha dicho en su palabra. Y por eso Pablo dice, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Aparentemente había cierta preocupación en Pablo, porque dice, no se dejen mover fácilmente. Parece que a estos falsos maestros no les tomó mucho esfuerzo poner a dudar a la iglesia. Y es interesante, hermanos, porque cuando Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, está utilizando unas palabras muy similares a las que utilizó el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 13, versículo 7, cuando el Señor Jesucristo, hablando acerca de la segunda venida, le advirtió a los hermanos. Comparen las palabras de Pablo. Dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y Jesús les dijo antes a sus discípulos, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. La misma palabra. Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Sí notan? Pablo dice, cuando vengan los falsos maestros, no se dejen turbar, no os conturbéis, no dejen que los falsos maestros influyan en su manera de pensar. Y Jesús dice, cuando vengan las guerras, no os turbéis. Cuando vengan las guerras y los rumores de guerra, no dejen que las guerras y los rumores de guerra cambien su manera de pensar. ¡Wow! Parece que hemos entendido muy mal este tema de la escatología. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, cuando escuchen de guerras y rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. En pocas palabras, no le presten atención a la guerra. No anden viendo dónde aparece una guerra y dónde aparece otra. No se turben con las guerras, que la guerra no defina cómo piensan ustedes. Y yo creo que eso es un problema que tenemos como iglesia muchas veces. Ya sucedió una guerra. Univisión dijo que ya sucedió una guerra. Entonces, pastor, ¿cómo vamos a interpretar ahora la Biblia? Hermano, lo que pasa en las guerras o deje de pasar no impacta cómo interpretamos la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia nosotros no vamos a buscar la guerra, no vamos a buscar dónde aparece China, dónde aparece Rusia, dónde aparece Estados Unidos. Vamos a buscar dónde aparece Cristo. Y dice Pablo, no se turben. No dejen de pensar, no dejen que eso influya su manera de pensar. No vayan por la Biblia buscando anticristos, no vayan por la Biblia buscando maneras de pensar distintas. Vayan por la Biblia conociendo a Cristo y estarán seguros. Usted puede ser un experto en guerra, pero si no conoce a Cristo, no va a servir de nada. Por eso digo, no estoy diciendo que la Biblia no hable de señales. Hay señales, rumores de guerras, hay falsos maestros, como dice Pablo. Hasta que Cristo vuelva, la iglesia será atacada por falsos maestros y quedará la iglesia en medio de guerras. Pero el punto de Pablo y de Jesús fue, no le presten atención a eso. Eso va a pasar, dice Jesús, pero no le presten atención. Todavía no es el fin. Todavía no es el fin cuando eso suceda. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Cuando todo eso suceda, sus ojos deben mantenerse puestos en donde mismo, en Jesús. No sé cuántas veces podemos escuchar pastores hablar de la segunda venida de Cristo y no sé si alguna vez usted les ha prestado atención a muchos, no todo el mundo, todas las posturas tienen su loco. Los premilenialistas tienen su loco, los amilenialistas tienen su loco, los postmilenialistas, todas posturas. Aquí no estoy defendiendo yo ninguna postura por el momento. Pero no sé cuántas veces nosotros podemos escuchar predicadores hablar de la segunda venida de Cristo sin hablar de Cristo.
Es decir, usted escucha a un predicador que habla de la segunda venida de Cristo, y cuando usted sale de escucharlo, hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos de muchas cosas, hablamos de muchos pasajes, y no sé si le ha pasado que sale con la cabeza doliéndole, y en vez de salir esperanzado, sale más confundido. No, dice que eso no cambia su manera de pensar. Quiere saber cuál es el filtro para saber si alguien me está consolando. Quiere saber cuál es el filtro para saber si yo estoy siendo ministrado con la palabra del Señor, aun cuando se habla de los últimos tiempos. Tengo que escuchar de Cristo más que cualquier otra cosa. Porque no podemos hablar de la segunda venida de Cristo sin Cristo. No podemos poner atención en las señales, en todo lo que sucede, en todas las guerras, en todo el caos. Hablamos de la segunda venida de Cristo porque queremos conocer a Cristo. Y por eso, una vez más, Cristo y su evangelio, su vida, muerte y resurrección, es el medio, la llave para yo interpretar correctamente este tema. Por eso, hermano, la próxima vez que escuches a alguien hablar de este tema, sea quien sea en el púlpito, sea en el Facebook, sea en el YouTube, sea donde sea en la calle, si tú después de escuchar esto, escuchas de todo, te vuelves experto en todo, independientemente de cuál sea la postura de la persona que te está predicando, si escuchas cualquier cosa y no te lleva a meditar y a confiar más en Cristo, hermano, puedes sentirte bien rechazando cualquier cosa que se te dijo. Porque decía Pablo, yo he propuesto no predicar, no saber entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo, pero estás hablando de escatología, de los últimos tiempos. Sí, ¿y quién crees que vuelve? El crucificado, ya no está crucificado. Pablo, pero estás hablando acerca del futuro. Sí, ¿y quién crees que controla el futuro? El que fue crucificado. Por eso, hermanos, en estos temas hay mucho morbo. Que ¿cuándo va a llegar el anticristo? Que ya va a haber una guerra acá, ya hay otra guerra acá. Cuando pasó la Primera Guerra Mundial, ahí sí ya se viene el anticristo. Ya el anticristo está en Alemania. Se acabó la Primera Guerra Mundial. Hasta los testigos de Jehová dijeron en ese año que ese año Satanás descendió a la tierra. Pero es otro tema. Segunda Guerra Mundial, ahora sí ahí viene Cristo, ahora sí ya llegó el anticristo, y el anticristo es Hitler, y es un hombre que tiene todas las calificaciones para ser el anticristo. Se acabó la Segunda Guerra Mundial, se acabó Hitler. Y eso se evitaría si escucháramos lo que dijo Pablo. No dejen que se les cambie fácilmente su manera de pensar. No dejen, dice Jesús, cuando vengan rumores y rumores de guerra, no pongan atención a los rumores, no es el fin, véanme a mí, espérenme a mí. Así que habrá señales, pero nosotros necesitamos conocer y seguir a Cristo. Tú no necesitas quien te diga cómo encontrar el anticristo, te necesitas que te diga alguien cómo seguir a Cristo. Así que, una vez más, no negamos que todas esas cosas van a pasar. Habrá señales. Pablo en este punto es claro. Pablo no niega que llegará el día en que el anticristo aparecerá en escena. No niega que llegará el día en que veremos a Jesús en el cielo, en las nubes, sobre todas las cosas, viniendo por su iglesia. No niega que todas esas cosas sucederán. Lo que Pablo dice es: no se dejen cambiar su manera de pensar en cuanto a Cristo. Hermanos, no cambien su manera de pensar en cuanto a lo que el Señor Jesucristo ha hecho y hará. Lo mismo que dijo el apóstol Juan en 1 Juan 4:3. Cuando dijo: todo espíritu, otra vez ahí está la palabra espíritu, toda persona movida por un espíritu, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Es decir, dice el apóstol Juan, el espíritu del anticristo, los seguidores del anticristo, pueden hablar de todo, menos de qué, de Cristo. Pueden hablar de cómo tener una buena familia. Pueden ser moralmente buenos. El espíritu del anticristo puede enseñarte a tener una buena familia, puede enseñarte a ser un buen ciudadano, pero ¿qué es lo que no puede hacer? Hablarte
de Cristo. Por eso, el día que yo me pare aquí y no te hable de Cristo, tú puedes pararte, salir por esa puerta y nunca volver más. O mejor, tú puedes pararte y decir, pastor, deja ahí el púlpito, vaya usted, yo me quedo. Y buscar a otro pastor que sí te hable de Cristo. Porque otra vez, la lealtad no es al pastor. La lealtad es a la Escritura y a Cristo, como es dado a conocer en la Escritura. Todo espíritu que no confiese que Jesús ha venido en carne no es de Dios. No lo escuche. Ahora, note que es exactamente lo que el apóstol Pablo dice. Nos dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo vuelva habrá falsos maestros. Hasta que Cristo vuelva, dice Jesús, habrá guerras y rumores de guerra. Pero note cómo dice en el versículos 3 y 4, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Eso es lo mismo que el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí Pablo nos da una descripción de lo que hará el anticristo, digamos así, de su ministerio perverso, lo que hará. Y note cómo Pablo habla de las señales de los últimos tiempos, pero note que lo hace una vez más muy diferente a como lo haríamos nosotros. Nosotros esperaríamos que Pablo diga, cuando el anticristo venga, va a haber guerra por todo lado. Cuando el anticristo venga, las naciones se van a pelear una contra la otra, pero no es lo que Pablo dice. Dice que en aquel momento nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, ¿habrá caos? Sí. Pero ¿dónde comenzará el caos? No en las naciones, en la iglesia. Pablo está diciendo, este hombre se sienta en el templo de Dios. En el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? 1 Corintios 6:19, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Aquí hay muchas opiniones. Hay quien dice que en el futuro se va a levantar otro templo. Es respetable esa opinión. Mi entendimiento es que aún por la palabra que se utiliza para la palabra templo, está hablando del templo de Dios, el actual templo de Dios. ¿Quién es? La iglesia. Y dice, el anticristo, lo primero que hará el anticristo no es causar un caos en el mundo, no, es causar un caos en la iglesia. Porque dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y pastor, ¿qué es la apostasía? La apostasía es una palabra que se utiliza para hablar de rebeldes. En el Nuevo Testamento, antes de que se hiciera religiosa esa palabra, era la palabra que se utilizaba para describir a alguien que se rebeló contra un rey. Como hoy día les llamamos guerrilleros. Guerrillero es una persona que se pelea contra el gobierno para defender al pueblo, o simplemente se pelea contra el gobierno. O los nazis son un tipo de opositores a otros gobiernos. Así que la apostasía es un rebelde. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de apostasía, se utiliza para describir a una persona rebelde que antes se identificó con el Señor Jesucristo. ¿Tienes un ejemplo de eso? Judas. Judas es el apóstata por excelencia. ¿Qué hizo Judas? Se identificó como discípulo de Cristo y aparentó interés por Cristo. Cuando la gente lo veía, se parecía que era un discípulo de Cristo. Sin embargo, ¿por qué es un apóstata? Porque traicionó a Cristo, dando a conocer que al no volver a Cristo, nunca fue de Cristo. De hecho, es tan interesante que Judas sea conocido como un apóstata que, si notamos en este pasaje, en el versículo 3, Pablo llama al anticristo hijo de perdición. ¿Y cómo llamó Jesús a Judas en Juan 17:12? Hijo de perdición. ¿Por qué? Porque el odio de Judas hacia Cristo era tan grande que al punto que el mismo odio que existe en el anticristo o que existirá en el anticristo en contra del Señor Jesucristo es el mismo odio que existía en Judas. Y en eso pongo mucho énfasis en Judas y el anticristo,
Porque hoy en día hay un movimiento de pastores decididos a justificar a Judas. Me impresiona, hace poco escuché un pastor que decía que el problema de Judas fue que Judas, en vez de ir a Cristo, fue a la iglesia. Fue a los fariseos para que lo restauraran y los fariseos lo destruyeron más. En vez de Pedro, que sí fue a la iglesia, pero no fue a Cristo. Hermano, el problema de Judas no es que no hubo quien lo restaurara. El problema de Judas no es que fue un pobrecito, que pobre hombre sufrió porque ni modo le tocó ese papel en la vida, le tocó ese papel en la historia. El problema de Judas es que odiaba a Cristo. Y un corazón que odia a Cristo es un anticristo. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tu problema principal en la vida no son los padres que te tocaron. Cuando era joven pensaba que mi problema eran mis padres. Decía, qué mala suerte la mía, me tocaron malos padres y me tocaron dos. Tu problema no son tus padres. Tu problema no es ni siquiera las iglesias en las que has estado. Yo sé, hay iglesias que te pudieron haber lastimado, pero si no has creído en Cristo, tu problema no es más que tu corazón lleno de odio contra ese Cristo. Es decir, eres un anticristo. Oh, pastor, pero ¿yo soy un anticristo si no he creído en Cristo? Sí, porque nota cómo lo dice Pablo. Llegará el día en que venga el hijo de perdición, el día en que venga el anticristo, y aquí también, en todo este pasaje hay mucho debate, pero aquí también hay un debate. Hay quienes dicen, cuando venga el anticristo será un sistema. Hay otros que dicen, cuando venga el anticristo será una persona. En mi manera de entender, es una persona que maneja un sistema. Son las dos cosas para mí. Pero hay quienes dicen, no, es uno del otro. Está bien, no vamos a pelear por eso. No vamos a pelear por nada hoy, pero al punto al que voy, note cómo lo dice el apóstol Pablo, llegará el hijo de perdición. Versículos 5 y 6 dice, hay algo que lo detiene. Ahorita vamos a ver esa parte. Pero note que el apóstol Pablo dice, en el futuro el anticristo aparecerá y su misión principal será engañar a la iglesia. Tratará de engañar a la iglesia, se opondrá a todo lo que, a Dios, será un rebelde. Pero note el versículo 7. El anticristo vendrá, dice Pablo, pero ya está en acción. Entonces Pablo, ¿viene o ya está aquí? El anticristo viene, Pablo, el anticristo ya está aquí. El anticristo vendrá, dice, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Pablo, entonces, ¿el anticristo viene o el anticristo ya está aquí? Porque ahí sí ya me perdiste. Bueno, en un sentido las dos cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay un sentido en el que sí el anticristo como figura, ya sea que lo creen como un sistema, ya sea que lo crean como una persona, ya sea que lo crean como lo crean, hay un sentido en el que estamos a la espera de que este hombre de pecado se manifieste, pero hay un sentido en el que ya hemos conocido a sus seguidores. Piénselo de esta manera. ¿Cuántos Cristos, Jesús, salvadores existen? Uno. Pero ¿cuántos seguidores de él existen? Existimos muchos. Y la gente puede conocer un poco de Cristo a través de nosotros. Algo similar pasa con el anticristo. ¿Cuántos anticristos existen? Es mi entender que uno, un ser futuro que viene, un ser físico, una persona real que un día aparecerá. Pero ¿cuántos seguidores del anticristo existen desde ahora? Muchos. Por eso es que el apóstol Juan, siguiendo la misma línea de Pablo, en primera de Juan 2, 18 y 19, dijo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, nota, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y quiénes son los anticristos? Note quiénes son los anticristos que habla el apóstol Juan en primera de Juan 2, 18 y 19, versículo 19. Estos son los anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, es decir, no permanecieron. ¿Y quiénes son los que no permanecen? Los apóstatas. Los que en un tiempo se identifican,
van a la iglesia, escuchan la palabra, hacen todo lo que hacen los cristianos, se identifican según ellos, pero ¿saben qué es lo que no hacen? Creer. Hacen todo. Vienen a la iglesia, se bautizan, toman la cena del Señor, a veces hasta predican. ¿Pero qué? ¿Qué no hicieron? ¿Qué les faltó? Creer. Dice el hebreo que no les aprovecha porque sus obras, todo lo que hacen no está acompañado con fe. Sus experiencias no están acompañadas de fe. Tienen arrepentimiento muchas veces sí, pero arrepentimiento sin fe salva no. Tienen remordimiento muchas veces sí. Parece que sus vidas cambian, parece que son personas agradables, parece que tienen matrimonios saludables, pero no creen. Y dice Pablo, dice Juan, esos son los anticristos. Dice Juan, ya viene el anticristo. Ustedes saben que llegará el día en que aparezca, pero ya muchos anticristos han venido por el mundo. ¿Y quiénes son, Juan? Aquellos que estuvieron pero ya no están, y aquellos que quizás ahorita están pero mañana ya no estarán. ¿Se nota lo peligroso del anticristo? Ahora, aquí hay un elefante en el cuarto, como dicen los americanos, porque dice que hay algo que detiene al anticristo. Dice en el versículo 5, en el 6, dice hay algo que lo detiene. En el versículo 7 vuelve a decir que hay alguien que detiene la manifestación del anticristo. Y quizás usted se pregunta, pastor, ¿por qué el anticristo no aparece ahora? Y yo le puedo decir por qué no, porque hay algo que lo detiene. Pastor, ¿qué lo detiene? No sé. Y yo creo que nadie sabe. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no lo dice. Lo que Pablo les dice en el versículo 5, ustedes ya saben. Es decir, cuando Pablo estuvo en Tesalónica, él les dijo, hay algo que detiene al anticristo, pero a nosotros no nos lo dijo. Así que cuando usted llegue al cielo, si tiene un reclamo de la prédica de hoy, hágasela a Pablo, porque él no lo dijo. Hay opciones, hay gente que dice que lo que detiene que el anticristo aparezca el día de hoy es el Espíritu Santo. Dicen, el Espíritu Santo está presente en la iglesia, y como el Espíritu Santo está presente en la iglesia, el anticristo no puede llegar porque el Espíritu Santo está presente en el mundo. El problema que yo encuentro con eso es que dice que será quitado. El Espíritu Santo nunca será quitado del mundo. Hay quienes dicen, no, pero la influencia del Espíritu Santo será quitada del mundo. Puede ser, pero no lo podemos asegurar. Hay otros que dicen que el gobierno, los presidentes, que el día de hoy en la Casa Blanca, por así decirlo, detiene al anticristo para que no llegue. Yo creo que mejor no voy a decir nada, pero no creo. No creo que el gobierno se oponga al anticristo. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que cuando el anticristo venga, quitará los gobiernos del mundo y él será el gobierno. ¿Quién sabe? Pero el texto no lo dice. Hay otros que dicen que el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel es presentado como el defensor del pueblo de Dios. Usted ve Daniel, el que defendía al pueblo de Dios de Satanás, no era Dios directamente, sino Dios a través del arcángel Miguel. En Judas vemos que Satanás y el arcángel Miguel contendieron por el cuerpo de Moisés. Que dicho sea de paso, la Biblia nunca presenta a Satanás como el enemigo digno de Dios. Siempre habla que Satanás se pelea con el arcángel Miguel, no con Dios. Sería una pelea muy injusta para Satanás pelearse con Dios. Entonces el arcángel Miguel va a ser quitado un día y vendrá el anticristo. No sabemos. Esas son tres posturas. Si usted quiere continuar hablando de esto, podemos reunirnos, pero ahorita tengo que continuar con el sermón. Pero independientemente de que si es el arcángel Miguel, de que si es el Espíritu Santo, de que si es el gobierno de los países como existe en el día de hoy, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, no sabemos quién lo detiene, lo que sí sabemos es que sus seguidores, el espíritu del anticristo, ya es algo que opera entre nosotros. Déjeme leer nuevamente 1 de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Note Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, eso es correcto, así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, los anticristos, hermanos, estuvieron con nosotros. ¿Y por qué hago énfasis en esto?
Porque la orden de Pablo no es, hermanos, ya viene el anticristo, abran el periódico y vean las noticias para ver cuál político es el anticristo. Abran las noticias para ver cuál político es el anticristo. O hermanos, ya viene el anticristo, pongan atención a la televisión y vean cuál es el anticristo y cuál es el que anda haciendo guerra con el mundo. No, lo que los apóstoles dijeron, hermanos, ya han oído que el anticristo viene. Y no les dice, abran el periódico para ver quién es el anticristo. Les dicen, abran los ojos, porque el anticristo está entre ustedes. Abran los ojos, porque los anticristos más peligrosos para la iglesia no son los que están allá afuera. Los anticristos más peligrosos para la iglesia son los que están aquí adentro. No sé si alguna vez lo ha pensado, hermano, pero el día que el anticristo venga, sí, nos va a matar, nos va a perseguir, pero independientemente de cuándo sea, el anticristo que divide, el anticristo más peligroso es el que llega el domingo, se sienta a un lado tuyo, te habla como hermano, te habla, te comienza a engañar, te comienza a traer mentiras, te comienza a predicar otro evangelio y termina dividiendo la iglesia. Por eso volvemos al punto principal. No se dejen cambiar su manera de pensar muy fácilmente. Comienza sigilosamente. El anticristo más peligroso no es el que está afuera, es el que está adentro, al que le llamamos hermano. Y ahora, yo no quiero que de aquí salgan ustedes viendo a sus hermanos diciendo, ¿tú serás el anticristo? O como Judas, seré yo. Lo que quiero es, tengamos mucho cuidado, porque son reales, están entre nosotros y dividen iglesias. Pablo mismo lo dijo en Hechos 20, 28 al 29, cuando dijo, porque yo sé, y está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia plantada por él, le está hablando a los pastores de Éfeso, hombres que conocían teología, hombres disciplinados, hombres que fueron discipulados por Pablo, hombres inteligentes, y dice Pablo, yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, anticristos, en contra de Cristo, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, pastores. Les dice, pastores, yo sé que ustedes son pastores, yo sé que ustedes predican la palabra, yo sé que ustedes hablan bonito, yo sé que la gente les tiene confianza, pero de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si nota la característica de un anticristo, no dice arrastrar hacia Cristo a los discípulos, dice arrastrar tras sí. ¿Cómo identifico yo al anticristo que está sentado al lado mío? Todo se trata de él. Es admírame, respétame, no me cuestiones, no me molestes con mi pecado, no cuestiones mi doctrina. No te voy a hablar de Cristo, te voy a hablar de mí. Ese es el anticristo. Y esos son los que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso es que cuando un anticristo o un falso convertido, muchas veces, no siempre, pero cuando uno de estos anticristos, como estos pastores, salen de la iglesia, la queja principal es que en la iglesia no me prestaban atención. ¿Quién te dijo que la iglesia está ahí para prestarte atención? A ti. Es que en la iglesia yo la abandoné, yo me fui de la iglesia y nadie me buscó. Pues te fuiste de la iglesia. Esas son las inmadureces. Todo está centrado en él. Por eso ten cuidado tú también. Si tú tiendes a victimizarse, otra vez, yo sé que hay iglesias malas, yo sé que hay iglesias que maltratan, yo sé que hay pastores abusivos, pero si tú a propósito eres una persona indisciplinada, eres una persona sin interés por la iglesia, sin interés por tus hermanos, sin interés por servir a tus hermanos, sin interés por amar a tus hermanos, desapareces y nadie te busca, no digas, es que la iglesia me abandonó. No, es que tú abandonaste la iglesia. Estamos acostumbrados a que se nos rueguen. Esos son los anticristos. Todo se trata de ellos. Por eso noten las características que dice Pablo. Se opone contra todo lo que se llama Dios. Versículo 4, ¿sabes? Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. ¿Sí nota? Estos anticristos dicen, estos seguidores, o el anticristo y sus seguidores dicen, no le prestes atención a Dios, préstame atención a mí.
No le prestes atención a Dios, préstame atención a mí. Hermano, recuerda esto: todo lo que demande tu lealtad total, que no sea Cristo, es diabólico. Todo. Si mi país demanda mi lealtad total, eso es diabólico. Yo debo ser fiel y buen ciudadano en mi país, pero yo no le tengo lealtad total a ningún país. Si mi esposo demanda mi lealtad total en el punto de decir, cuando yo me equivoque, tú te quedas callado, eso es diabólico. Si mi esposa demanda mi lealtad total en el sentido de decir, cuando yo abuse, tú te quedas callado, eso es diabólico. Si el gobierno, algún gobernante demanda mi lealtad total, la lealtad que solo le pertenece a Dios, eso es diabólico. Eso es el anticristo. El anticristo y sus seguidores, su problema principal no es que odian a la iglesia, no, su problema principal es que quieren tomar el lugar de Dios en la iglesia. Por eso es que los gobernantes tienden a decir, yo creo que en la iglesia debería pasar. Cuando un gobernante dice eso, me gustaría tenerlo enfrente para decirle, usted cállese porque usted no sabe ni siquiera gobernar su oficina y quiere gobernar la casa de Dios. No nos importa su opinión. ¿Por qué? Porque el único que se sienta en su templo como Dios y es honrado como Dios es Cristo. Nadie más. Si el pastor se quiere sentar como Dios, si el pastor está ahí para que lo sirvan, si el pastor está ahí para que le tengan lealtad, es un anticristo, sáquenlo. Note como dice Daniel, en Daniel 11:3, 32, cuando hablando acerca del espíritu de este hombre, del anticristo, dice que con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Es decir, les hablará bonito a los violadores del pacto, les hablará bonito a los falsos convertos, les hablará bonito a los falsos convertidos, a los que odian a Cristo, más el pueblo, y esto concéntrate, hermano, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los anticristos se levantarán, no lo podemos evitar. Los anticristos vendrán, no lo podemos evitar. Mas el pueblo que conoce a su Dios se levantará, no lo podrán dejar sentado. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La mayor arma del anticristo no será una espada, será su lengua. La mayor arma de la iglesia no será una espada, será el conocimiento del Dios verdadero. Así que, hermano, si tú desperdicias tu tiempo en otra cosa que no sea conocer a Cristo, estás en peligro. Estás fácil de ser engañado. Y nota el peligro de seguir estas doctrinas del anticristo, seguir a estos falsos maestros. ¿Cuál es el peligro? Versículos del 9 al 10 se nos dice que el Señor, que el anticristo, versículos del 8 al 10, aparecerá por obra de Satanás. El Señor Jesucristo llegará y lo destruirá con el poder de su palabra. Es decir, el anticristo se levantará, pero será destruido. Pero nota lo que el Señor hace con sus seguidores, versículos 11 y 12. A estos seguidores del anticristo, a los que no creen en Cristo, si tú no crees en Cristo el día de hoy, presta atención a estas palabras. Dios, estas palabras deberían hacernos estremecer del miedo. A los que se niegan a creer en Cristo, a los que rechazan a Cristo, Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y nota cómo dice el texto, Dios les manda un poder engañoso, porque si no quieren creer en la verdad, dice el texto, Dios los hace creer en la mentira. Déjeme decir eso con cuidado. No es que hay personas en el mundo que dicen, yo quiero creer la verdad, pero Dios no me deja. No, hay personas que han escuchado la verdad y no quieren creer la verdad. Y Dios les dice, sí, tú amas tanto la mentira, entonces vive en la mentira. Y los entrega a la mentira para nunca más volverlos a sacar. Dios les dice, sí, no quieres que yo te moleste con tu pecado, déjame, ya no te moleste más en el pecado aquí, pero nos vemos allá. Lo peor que le puede pasar a un ser humano de este lado de la eternidad es que Dios diga, ya no te molestaré más con tu pecado, peca, haz todo lo que quieras,
comete todos los pecados que quieras. Si quieres dinero, yo te doy dinero para que peques más a gusto. Si quieres placeres, yo te doy placeres para que peques más a gusto. Yo te voy a entregar todos los deseos de tu corazón. Disfruta la vida, vive tu mejor vida ahora, porque es como si Dios les dijera: vive tu mejor vida ahora, porque yo me encargaré de que en la eternidad no encuentres descanso. Imagínate qué terror. Que Dios le diga a una persona: no quieres creer la verdad, entonces yo me encargo de que te quedes en la mentira, te mando el poder que no nos dice que es engañoso. Vive conforme a los deseos de tu corazón. No te preocupes, yo no te voy a molestar, yo voy a estar tranquilo, no te voy a decir nada. Pero cuando estés en mi presencia, ahí venimos a cuentas. Por eso, si tú estás aquí más frío en Cristo, cada vez que escuchas el Evangelio, no es que no pasa nada. O tú te ablandas para creer, o tú te endureces para ir a una mayor condenación. Jóvenes, cada vez que ustedes escuchan el Evangelio es peligroso. O ustedes se ablandan por lo duro que golpea el Evangelio y creen y son salvos hoy, o ustedes se endurecen y Dios los deja en su incredulidad. Dios los entrega su incredulidad, los entrega sus pasiones y mueren, y cuando estén en la presencia de Dios, Dios les recuerda: ¿te acuerdas que no quisiste creer? Ahora vamos a venir a cuentas. Que a ti Dios no te moleste con tu pecado el día de hoy. Que Dios no te llame a la fe. Que tú no vengas a la fe el día de hoy. Es peligroso. No eches esto en saco roto. Nota cómo lo dice el texto nuevamente. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, ya no para que crean la verdad. Ya el llamado a la verdad está y no quisiste creer, te entrega la mentira, cree mentiras, dice Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso, jóvenes, ustedes pueden pensar que todos los que estamos aquí como creyentes estamos locos. Posiblemente sí, pero una cosa sabemos: necesitan un Salvador. Y en ese día, cuando Cristo vuelva, no importará si nosotros estábamos locos, importará que no tuviste un Salvador. Dicen que una vez George Whitefield, un evangelista, estaba predicando el Evangelio y se encontró a una reina o a una mujer del gobierno muy importante y que le dijo: señora, ¿le es necesario nacer de nuevo? Y que la señora le dijo: ¿usted no sabe quién soy yo? Y él le respondió: señora, viene el día en el que no importa quién sea usted, necesita nacer de nuevo. Pastor, usted no sabe quién soy yo. No importa, viene el día en el que no va a importar quién eres tú, importa quién es Él. Necesitas creer en Él. Cree en Él. Si tú has creído en Cristo, descansa en Él. Crece en el conocimiento de Él, porque has creído en el verdadero y en Él estamos seguros. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, por la seguridad que encontramos en Cristo. Señor, porque aunque el anticristo se levante, hoy, mañana o cuando sea, nosotros ya hemos creído en Cristo, y lo que hemos creído en Él, Padre, estamos seguros y te agradecemos por ello. Te pedimos que tú nos ayudes a crecer en el conocimiento de Él, a crecer en amor por Él. Y Padre, que nos ayudes a cuidarnos los unos a los otros también de los falsos cristianos o de los anticristos que tratan de hacernos creer que somos salvos por otro medio que no es Cristo, por las obras, por las penitencias. Señor, ayúdanos a descansar y a crecer en el conocimiento de ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús.